tuya es la eternidad. Llamaste al mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación, mi camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo y le dice al Señor, Aquí estoy, ahí en el lugar donde está, busque de Dios en esta noche, busque de Dios, pues tú busque de Dios? lo Oh Espíritu diste Santo, por mí. Espíritu Santo, Aquí
estoy, mi alma Espíritu Santo. a ti entrego, tuyo soy, Señor. Dígale al Señor, aquí estoy. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora, Dios mío. Buscamos tu rostro, Señor, en esta hora. Señor, llévate toda carga de aquellos que están perturbados, Señor, conflictuados, que han tenido días difíciles. Pone tu mano de poder en esta hora, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que el poder de Dios está aquí para obrar, Señor. Para obrar, para deshacer toda obra de las tinieblas, Dios mío. En el nombre de Jesús y traer sobre nosotros un tiempo de victoria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El Señor te bendiga. Toma tu asiento. Toma tu asiento en esta tarde, noche. Y abrí tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3. Así vamos a meditar sobre una palabra. Hechos, capítulo 3. Comparta con alguien si le falta. Hechos 3:1 dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Hasta ahí la palabra del Señor. Hay algo que nosotros debemos plantearnos que es sencillo, es cotidiano, que tiene que ver con cómo nosotros vivimos el día a día. Hay una innumerable cantidad de expositores en este tiempo hablando sobre cómo construir grandes proyectos desde algo tan sencillo como construir una rutina diaria, ¿sí? Armar una rutina diaria. Y entonces, mientras yo leía aquí el libro de los Hechos, encontré un día en la vida de Pedro y Juan. ¿Cómo era un día en la vida de Pedro y Juan? Entonces, porque ellos están siendo parte de la iglesia primitiva,
La iglesia vive un momento muy particular del mover de Dios. Y aquí el autor dice, cuando empieza el capítulo 3, te pido un poquito más hacia adentro, ¿sí? Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, hacia adentro. Es decir, no es, se les ocurrió un día ir a orar, tenían un huequito libre, sino que este era el horario en el que ellos habían planificado ir a orar. Es decir, cuando nosotros entramos en el día de Pedro y Juan, lo que observamos es que ellos le daban prioridad a la oración. Prioridad. En la agenda de Pedro y Juan estaba que en la hora novena, que es allá aproximadamente las 3 de la tarde, ellos ya programaban ir al templo a buscar juntos al Señor. Esto significa que ellos tenían la oración dentro del organigrama del día, que ellos ya planificaban buscar al Señor. Esto para mí es central porque la oración no tiene que ser vista como un hábito, en el sentido de que no tenemos que transformar la oración en una actividad de rutina, una actividad religiosa, pero sí tenemos que considerar que la oración debe ocupar un lugar importante dentro de nuestra vida. Porque ellos le dan lugar a la oración como un eje, un factor de cambio para su corazón. Hay gente que considera, y a veces esto le pasa a otros credos, a otras denominaciones, que la oración es como una cosa así como mística. Hay una cuestión que tiene que ver con, bueno, cada tanto vamos a orar, pero no se ordena la oración dentro de la estructura de la vida de una persona. Y la Escritura nos enseña que la oración es como el alimento espiritual de alguien que está creciendo dentro del reino de Dios. Daniel oraba 3 veces al día porque se había propuesto sostener una palabra en cuanto a la profecía sobre Israel y todos los días 3 veces se tomaba el tiempo para orar. Nosotros decimos mañana, tarde y noche porque no dice exactamente, ¿no? Pero dice 3 veces al día Daniel se tomaba el tiempo para buscar a Dios. Entonces la llave, nosotros debemos entender que la llave de la transformación de una persona que quiere que el Evangelio provoque algo en su corazón, debe planificar su oración. Debe planificar. Sigue, no subió nunca. Perdonen, estamos acomodando con una cosita. La persona tiene que organizarse desde la oración. Si nosotros empezamos a buscar la historia de los hombres que fueron avivadores en distintos tiempos, todos esos hombres se levantaban en el inicio del día buscando al Espíritu Santo. Había una intención en ellos de darle prioridad a la oración. Porque en la dinámica de buscar a Dios es donde empieza a estar el crecimiento espiritual. Ahora sí. Es donde empieza a estar el crecimiento espiritual. Entonces alguien que ora un día y después pasan 4 o 5 días y se olvida de orar y después se le vuelve a ocurrir allá los 4 o 5 días que, hace 4 días que no oro. Y vuelve a orar y después pasan 5 o 6 días y dice, ¿cuándo fue la última vez que yo me había tomado el tiempo para orar? La victoria está en cuando una persona tiene el enfoque en la oración. Cuando una persona organiza su agenda
considerando darle un espacio espiritual al Señor. Claro, hay gente que dice, yo estoy todo el día en comunión con el Señor. Bueno, eso por lo general es la gente desorganizada, no es la gente espiritual. Claro que estamos todo el día con el Señor. Claro que estamos todo el día con el Señor. Pero por lo general esto lo dice la gente que no se programa a orar, que no es intencional en la oración. Ahora, planificamos nuestra vida para todo, planificamos cuándo hacer las compras, planificamos en qué momento se tiene que preparar la comida para la familia, nos sentamos como familia a almorzar, a cenar, planificamos el tiempo de descanso. ¿Por qué no planificaríamos el tiempo de oración? ¿Por qué no? La respuesta es solo una, porque no estamos enfocados en la oración. No hay una intención hacia la oración. Pedro y Juan tenían en su cronograma que hay un momento en el día donde ellos iban a buscar de Dios. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué le hablo de esta manera, como si esto fuera una cuestión programática? Le voy a mostrar por qué. Porque hay momentos donde lo que el Espíritu Santo quiere traer sobre nuestras vidas necesita tiempo. Tiempo. Y nosotros estamos en una era en donde la gente corre. Las agendas de la gente vuelan. Hay agendas para estudiar, agendas para trabajar, hay agendas para el deporte. Y en una era de gente tan inquieta, de gente tan ansiosa, el que quiere buscar de Dios tiene que enfocarse en la oración. Así que por eso digo, ellos estaban planificando encontrar un tiempo específico donde orar. Hay gente que veo aquí miércoles y jueves en los espacios que a mí me toca orar y la veo siempre allí. Y eso es una buena señal. No significa que todo esté hecho, significa que hay alguien que está encontrando una dirección en su vida para ordenarse en cuanto a la búsqueda del Espíritu Santo. Y cuando le va dando tiempo al Señor, le va dando tiempo al Señor para que el Señor haga en su corazón lo que tiene que hacer, por lo general, cuando el tiempo pasa, esa es la gente que más progresó espiritualmente. Porque está ordenado, porque le está dando el lugar al Señor que corresponde darle. Y la siguiente razón es que también la opresión que vivimos de parte del enemigo produce en nosotros una obra distractiva. Produce en nosotros una obra distractiva. Entonces vamos a los trabajos, nos encontramos con los clientes, vamos a estudiar. Cuando volvemos de allí ya nuestra cabeza está en otro lado. Ya nos cuesta encontrar que nuestro corazón... ¿Y sabe qué? El que va a orar así, cargado, distraído, está como en otra. En cambio, el que se programó tiempo para buscar de Dios, entonces ese es el que tiene la victoria. Es más, yo voy a decirle algo. Hemos enseñado durante todo este tiempo que las familias deben tomar tiempo para tener un altar y darle al Señor tiempo. Los padres deben hacerlo con los hijos. Los padres deben tomarse tiempo para buscar al Señor con sus hijos. ¿Por qué? Porque si para nosotros la oración es importante, lo espiritual es importante, entonces es lo que nosotros vamos a transmitir. Los padres sabemos bien que lo que a nosotros nos interesa en nuestra vida lo queremos sembrar en nuestros hijos. Desde las cosas más importantes como el respeto, la educación, hasta las cosas más irrisorias como el club de fútbol. ¿O no? Dígale a un papá de Boca que
que el hijo está haciendo así, ¿no? A la tarde, se vuelve loco el padre. Si lo ve al hijo que viene un tío y que le dice, yo te regalo la camiseta de River si te haces hincha de River, el padre dice, estás loco, vos me estás dividiendo la familia. Ahora ese papá que está tan interesado en que su hijo sea hincha de Boca, ¿está interesado en que su hijo tenga una vida de oración? ¿Le interesa que sus hijos oren, busquen al Señor? Y todos los padres cristianos, ¿qué van a decir? Si yo le preguntara a un papá cristiano, ¿te gustaría que tu hijo, que tu hija sean gente de oración? ¿Qué respondería un papá cristiano? A ver, los que están acá. ¿Sí? ¿Creen ustedes que sí? Pero esa no es la pregunta. La pregunta es ¿cuánto programó orar con sus hijos? ¿Cuánto programó orar con sus hijos? Para que sus hijos sean gente de oración. Hay un dilema en nuestra mente que tiene que ver con lo que nosotros deseamos y la producción que ese deseo trae. Si nosotros tenemos la capacidad de poder reproducir la carga que el Señor pone en nuestro corazón, queremos que nuestros hijos amen a Dios, entonces tenemos que construirles un espacio programado para que ellos sepan que lo importante en esta casa es darle lugar al Espíritu Santo. Y entonces eso es lo que los niños van a recibir. Van a recibir. Entonces el día que esos hijos después sean adolescentes, sean jóvenes y oren, lo hacen porque saben cómo hacerlo, porque ya han tenido un encuentro con el Señor, porque ya han conocido, ya saben hablar el lenguaje del Espíritu. Porque ya tienen un coqueteo con lo espiritual, aunque todavía son niños, pero ya el Espíritu Santo comienza a hacer algo. Pero usted tiene que saber quién lo va a hacer si no lo van a hacer los padres. ¿Quién lo va a hacer? Que lo hagan los líderes de los preadolescentes. Y ahí están los líderes de los adolescentes luchando contra hijos que en su casa nunca se ha orado en familia. Se han hecho muchas cosas, vacaciones, risa, el amor por los animales, deportes. ¿Cuántos devocionales han tenido? Mis hermanos, el Señor nos llama a la coherencia. El Señor nos llama a construir familias espirituales. ¿Cómo nosotros vamos a decir a nuestros hijos que busquen de Dios y después cuando son, ¿saben? Yo como alguien que ha trabajado toda la vida con jóvenes, las veces que yo veo a los padres venir, ya los padres vienen así, ¿no? Vienen y a veces vienen con el hijo en los brazos, ¿no? Vienen ya hijos grandes, con pelo en los pies, ¿no? No, hijos grandes, no chiquitos, ya muchachos grandes. Y vienen con los padres y la cara del pibe está así, ¿no? No busca de Dios, dice el padre, ¿no? Decile. Mis hermanos, tenemos que tener coherencia. Pedro y Juan, no importa que ellos habían estado con Jesús, no importa que ellos eran gente que sabía lo que tenía que hacer, no estaban reemplazando la vida espiritual con experiencias con Jesús. Ellos sabían que tenían que estar allí todos los días a las 3 de la tarde. Eso es lo que ellos habían programado, estar ahí, estar buscando el rostro de Dios, tener la cabeza organizada. Mis hermanos, ahí está la verdadera bendición. Pero el texto sigue, porque cuando están llegando a la hora de la oración,
traen a un hombre que estaba paralítico de nacimiento y que lo sientan allí para que mendigue. Entonces lo siguiente que nosotros vemos que había en el día a día de Pedro y de Juan era una comprensión de la necesidad de la gente. Había una vida de oración, pero había una comprensión de la necesidad de la gente. Nosotros tenemos que entender que la gente no sabe lo que necesita. La gente cree saber lo que necesita. La gente cree que hay cosas que las va a resolver con dinero, que las va a resolver con algún milagro específico sobre su vida, pero las personas no tienen una comprensión clara. Pedro y Juan sí la tienen. Tienen a un hombre que está allí diciendo, pidiendo una limosna, los miraba a Pedro y a Juan, le ponía esa carita del gato con botas, ¿vieron? Con los ojitos así como diciendo, dame una limosna, mirá la vida miserable que yo tengo. Y Pedro y Juan dicen, yo no tengo plata ni oro. Ahora, yo quiero decirle esto. El contexto del pasaje no nos enseña que Pedro y Juan no tenían dinero, porque ellos estaban en una administración muy particular de la iglesia primitiva que les permitía tener dinero para ayudar a otros. Tenían dinero, no tenían en este momento. Esto es a la conclusión que llegamos. No tenían dinero en este momento, en el momento que este paralítico les pide una limosna. No es que ellos no tuvieran dinero. Lo que ellos dicen es, vos tenés una necesidad de dinero, pero nosotros vamos a darte lo que vos necesitás. Lo que vos necesitás es a Cristo. Y entonces dice, no tenemos ni plata ni oro, pero lo que nosotros tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate, toma tu lecho. Lo que ellos tienen, producto de una vida de oración, es la autoridad para poder reconocer la necesidad de las personas. Nosotros vamos a encontrarnos, ¿saben qué? Esto es lo que nos tiene que pasar a nosotros que caminamos en el reino de Dios. Caminamos entre gente que se está perdiendo. Caminamos entre gente que si mañana hay un detalle médico que los hace partir, sabemos que su eternidad está condicionada. Caminamos en medio de esa situación. Y eso es lo que tiene que hacer que nuestro corazón arda. Porque si usted y yo caminamos sin comprender la necesidad de la gente que está alrededor nuestro, vamos a caminar en una dirección equivocada dentro del Evangelio. El Evangelio nos llama a entender que alrededor nuestro hay gente que está paralizada constantemente, que lo que necesitan no es un milagro económico. Lo que necesitan es un encuentro con Jesucristo. Necesitan un encuentro con Jesucristo. Y yo quiero decirle esto, cuando la persona está llena del Espíritu Santo, sabe proporcionarle a la gente lo que la gente necesita. Es algo automático. Nuestras palabras dejan de ser palabras de un evangelio vacío para transformarse en un evangelio práctico, pero con autoridad. Con autoridad. Y ahí es donde nosotros podemos soltarle una palabra a la gente y podemos producir en la gente una obra de gracia, que es la obra de gracia que el Señor quiere traer sobre esas vidas. Este hombre había transformado, miren, lo que sucede, este es el cuadro de tanta gente en el mundo. Este hombre había transformado su enfermedad en una necesidad idolátrica.
Para este hombre había usufructuado de su parálisis. Él había vivido toda la vida en este estado de parálisis. Pensaba como un paralítico, hablaba como un paralítico, pero un encuentro con Jesús lo cambió todo. Y nosotros tenemos que saber que esto es lo que está pasando hoy en medio de nuestra sociedad. Gente que está paralizada, que nació paralizada, que habla un pensamiento de parálisis, que piensa de esa manera y toda su cosmovisión, el único que puede romper esa mente es Jesucristo. Por eso es que es tan importante que la iglesia esté enfocada en la oración, para que sepa lo que tiene que decir en el momento que tiene que hacerlo y que tenga una voz de autoridad frente a las obras que el enemigo produce en la gente. El otro día un hermano me contaba, claro, hay lugares en donde esto se da, ¿no? Las colas de los bancos, las colas de las entidades que cobran impuestos. Hay un montón de lugares donde hay gente que está necesitada. Y la gente empieza a hablar. Y hay hermanos que van, a veces no tienen la necesidad de hacerlo, pero van a estas colas justamente para poder predicar el Evangelio. Eso es porque en su corazón están enfocados, tienen que hablar de Cristo. Y entonces me contaba un hermano que estaba en una conversación, escuchaba cómo la gente hablaba y se quejaba del gobierno y cómo... Y bueno, y la persona comenzó a decir, bueno, primero estaba bajándole un poco el precio, ¿no? Tanta queja, a tanto rezongo de la gente, pero en un momento empezó a levantar la voz y empezó a predicarles el Evangelio. A decirles, miren, el problema de Argentina no es tal político, tal corriente, tal ideología. El problema de Argentina es que le falta conocer a Jesucristo. Y comenzó a hablar. Él dice, mientras yo empecé a hablar, toda la gente que estaba en la cola se calló, guardó silencio. Todos estaban escuchando qué es lo que el hermano decía. Y el hermano dice, yo empecé a hablarle a las dos personas que estaban atrás mío, pero cuando me empecé a dar cuenta que todo el mundo estaba callado y la única voz que había era la mía. Así que, ¿qué hizo el hermano? Metió tercera, cuarta y empezó el hermano. Le faltaba una ujiera ahí nada más y mandó campaña nada más, ¿no? Y empezó a predicar el Evangelio. Porque ese hermano entiende lo que esa gente necesita. Si esa gente llegara a su casa y le duplicaran la jubilación, pero tuvieran que partir toda su eternidad sin Cristo, aún con la doble jubilación. Y el hermano está ahí porque entiende. Un muchacho que está aquí en la iglesia con nosotros, que pertenece aquí a la iglesia, dice, el Señor me está despertando cada vez que yo me subo al colectivo, siento que arriba del colectivo tengo que levantarme y hablar. Y le digo, ¿y lo estás haciendo? Muchos días sí. ¿Y cómo haces? Dice, me agarro mi mochilita cuando yo me siento y cuando yo realmente siento el impulso del Señor, me paro y digo, buenos días, y empieza a predicarle a todo el colectivo. Y él dice, mucha gente mientras yo hablaba fue tocada por el Señor, mientras yo predicaba, mientras yo hablaba de Cristo. Gente que entiende lo que las personas necesitan. Ahora, yo quiero decirte algo. Si vos querés tener un día como en la vida de Pedro y de Juan, vos tenés que saber que vos no podés ir a tu trabajo, volver a tu trabajo y todo esté exactamente igual. Hay algo en la cosmovisión tuya que tiene que ser modificado, o desde la oración o desde la predicación. Porque hay algo que Dios pone en la vida del cristiano, que es la capacidad de ver lo que el hombre natural jamás podrá ver. Es que se está perdiendo. Se está perdiendo.
Yo tenía un compañero de seminario que el Señor lo había despertado con un fuego en el corazón por la evangelización, y él decía: yo todos los días de mi vida voy a llevar una persona a los pies de Cristo. Así que a la tarde, cuando la gente estaba haciendo tareas de limpieza o tareas académicas, él agarraba y cuando se podía salir, se iba a la calle. Y yo me daba cuenta que lo veía él como así como tensionado, ¿no? Como que estaba inquieto. Y después lo veía que volvía sonriendo, como diciendo: llevé a alguien a los pies del Señor, ¿no? Y una vez habíamos ido a cenar todos los compañeros, y estábamos cenando, y lo mirábamos, ¿no? Y entonces él decía: hoy yo no le pude hablar a nadie del Señor, así que se levantó, y cuando alguien fue al baño, le estaba haciendo hacer la oración de fe al de limpieza. Estaba el de limpieza haciendo la oración de fe con él. Mis hermanos, el Señor nos tiene que despertar con esto, porque la dinámica del Evangelio nos lleva a entender qué es lo que verdaderamente la gente necesita. No necesitan un país mejor, no necesitan salud, no necesitan una economía superada. Lo que ellos necesitan es conocer a Jesucristo. Y para eso estamos nosotros aquí, para que el Señor nos despierte a nosotros en esa tarea. Qué lindo es cuando la gente de los oficios se encarga de hacer esto. Hay hermanos que van a trabajar a distintos lugares porque tienen un oficio, y cuando entran a una casa de alguien que no es cristiano, siempre están con sus folletos en mano. Esa es la cabeza de alguien que entiende que no es solamente su oficio, no lo define. Antes de ser el oficio que ha escogido para ganarse la vida, antes de ese oficio es un hijo de Dios y que tiene un mensaje para comunicar. Entonces va a cualquier lado con los folletos, los que trabajan con los autos de las aplicaciones y que tienen ahí en su guantera folletos para que cada pasajero darle un folleto y tener la posibilidad de hablarle de Cristo a las personas. ¿Sabe qué? Esa es la dinámica de Pedro y de Juan. Ellos viven así. Y yo les voy a decir una cosa: cuando nosotros esto no nos pasa, yo quiero darle una advertencia. Estamos nosotros en peligro. Y yo voy a explicarle por qué estamos en peligro. Porque lo que al creyente lo enfoca es tener una relación con el Espíritu Santo genuina y tener una comprensión de lo que está pasando a su alrededor. Si no tiene una comprensión de lo que pasa a su alrededor, comienza a pensar en sí mismo. ¿Cuánta plata voy a ganar hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cómo voy a divertirme hoy? ¿Qué deporte hoy voy a hacer? Y uno dice: ¿esto está mal? Bueno, no. Y hoy quiero verme con tal amigo o tal amiga, y hoy quiero hacer tal o cual deporte, y hoy tengo que caminar de acuerdo a la aplicación 5.000 pasos, y sí, hoy tengo... ¿Esto está mal? Y no. Y no. Pero Pablo dice: yo les muestro un camino más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente? Que mientras estés en tu trabajo, tu corazón arda entendiendo lo que está pasando a tu alrededor, entendiendo propósitos con tu vida, entendiendo que Dios te siembra en un lugar, entendiendo que quizás la persona a la que vos le vas a hacer un trabajo es la única oportunidad que tenga de escuchar
el mensaje de salvación. Nunca más nadie le predique el Evangelio y se pierda. Y eso tiene que arder en nuestro corazón. Tiene que arder. Tiene que arder. Una de las cosas que el Señor más me ha confrontado es yo reconozco en algún momento de mi vida cristiana que para mí el trabajo era como yo dividía entre mi vida espiritual, mi vida eclesiástica y el trabajo. Como que el trabajo era una cosa aparte. Bueno, esto para mí es la providencia, yo necesito avanzar y entonces todo lo demás está bien y el trabajo va por otro lado. Y eso hacía que mi conducta en el trabajo sea una conducta honrada, sea una conducta cristiana, pero no era la conducta de un hombre que estaba encendido en el fuego de Dios. No era esa conducta. No era. Entonces hubo un momento donde el Espíritu Santo me confrontó en mi corazón con esto. Y lo primero que hice en el siguiente trabajo que estuve es mostrarme en Cristo, en ese fuego en mi corazón, que la gente a mí no me tuviera que venir y yo sea quien les conversara de fútbol, quien les conversara del país, de política. Ellos sabían que yo podía hablar de cualquier cosa, pero el mensaje que atravesaba mi corazón era el Evangelio. Lo que para mí era más importante, yo podía conversar cualquier cosa con alguno, pero si había alguien que me permitiera hablarle del Evangelio, yo se lo iba a comunicar con fuego en el corazón. Y saben, los últimos trabajos que pude, fue una bendición como la gente pudo, muchos recibieron a Cristo, muchos recibieron milagros, porque la gente necesitada sabe dónde buscar al hombre que está encendido en fuego. La gente sabe dónde buscar. ¿Saben las veces que alguien venía a la oficina donde yo estaba y golpeaba y decía, yo soy de tal sector, o venía de otra sucursal? Dice, me dijeron que vos sos cristiano y que viniera a hablar con vos. Y para mí eso era un regocijo en mi corazón. Mire, había tanto regocijo en eso como superior a que me dijeran te voy a aumentar el sueldo. Que no pasaba casi nunca, ¿no? Que me llamaban de una oficina, le vamos a aumentar el sueldo. Pero usted no sabe cómo yo me iba cuando alguien que yo no conocía me golpeaba la oficina y me decía, me dijeron que tenía que hablar con vos. Y yo decía, guay, Señor, sí, este es el camino. Y vení, sentate. Y ya le hablaba, ya no me importaba lo que necesitara, ¿no? No tengo plata ni oro. Lo que tengo te doy. Porque yo me daba cuenta que ese era el camino que el Espíritu Santo estaba trazando en mi corazón. De eso se trataba el Evangelio. Y el pasaje termina, ellos lo levantan, él comienza a andar y, claro, estaba como loco este hombre, ¿no? Saltando, se puso en pie, anduvo y entró con ellos al templo. Miren, él iba a la puerta del templo, pero ya no es más un mendigo, ya no es más un paralítico, ahora es un hijo de Dios, entra con ellos. Y todo el pueblo le ve andar. Y reconocían que era el que estaba sentado pidiendo limosna a la puerta del templo. Y se llenaron de asombro y de espanto. Miren, lo tercero que hay en el día a día de Pedro y Juan es ver la gloria de Dios a favor de ellos. Ver la gloria de Dios a favor de ellos. Mis hermanos, la palabra del Señor dice que los milagros seguirán a los que creen, que las señales seguirán a los que creen. El que cree es alguien que camina su vida declarando la victoria del Señor,
Alguien que camina en la autoridad del Señor. No es, Señor, yo voy a orar por las dudas. No, usted ore creyendo en el obrar del Señor. Camine usted en la victoria, porque el Señor va a respaldar lo que usted esté diciendo, porque usted está caminando bajo la autoridad del Evangelio y usted está caminando en autoridad frente al enemigo. Siempre que usted esté viviendo el día a día de Pedro y de Juan, lo que va a encontrar es cómo la gloria del Señor se manifiesta a través de su vida. Mis hermanos, el Señor nos lleva a lugares donde hay gente que necesita escuchar específicamente un mensaje. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Dejar que el mensaje reproduzca salvación, reproduzca señales. La gloria del Señor se manifestó a través de Pedro y de Juan. Se manifestó trayendo un milagro tremendo que conmovió toda la ciudad, porque todo el mundo sabía que este hombre hacía muchos años que estaba allí sentado, no, estaba paralítico, sentado, pidiendo limosna, y estaba allí en un estado vulnerable, pero todos pudieron ver cómo el poder de Dios estuvo sobre su vida. Y eso, ¿por qué le puede suceder a ellos? Porque están en la dinámica de la obra del Espíritu Santo. Mis hermanos, sepa usted esto. En la parábola de los talentos dice que uno recibió un talento, otro recibió 2 y uno que recibió 5. Y cada uno fue medido por el Padre a ver cuál fue su producción. ¿Sabe qué? El que tenía 1, el Padre dijo, quítenle el talento a este que tiene 1 y dénselo al que tiene 5. Porque al que tiene se le dará más. Y al que tiene poco, aún lo poco le será quitado. ¿Sabe por qué sucede esto? Porque no hay dinámica de multiplicación. Usted y yo somos gente que tiene que estar inquieta en cuanto al Evangelio. Porque esa dinámica tiene que atravesar nuestro corazón. Porque nosotros fuimos llamados a ver la gloria de Dios alrededor nuestro. Fuimos llamados a ver la gloria de Dios alrededor nuestro, que en los ambientes donde nosotros estamos se manifieste lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque hay una persona llena del Espíritu Santo allí. Porque hay alguien que antes tuvo una vida de oración y porque hay alguien que está entendiendo qué es lo que está ocurriendo. ¿Cuál es la necesidad que hay alrededor? Como lo comprende, entonces actúa. ¿Sabe lo que más me maravilla a mí del Evangelio? Le pido a los chicos que pasen. Que el Evangelio promociona gente sencilla. El Evangelio promociona gente sencilla. Nosotros no estamos acostumbrados a esto, porque en el campo del sistema que nosotros estamos, para promocionar, lo que nosotros necesitamos es prepararnos. Alguien es un deportista, necesita entrenar, necesita correr más rápido que otro, necesita hacer un deporte mejor que otro. Alguien quiere ejercer una profesión, necesita estudiar mucho, tomarse mucho tiempo para estudiar, recibirse y entonces ahí pelear. Pero ¿saben que en el Evangelio la promoción viene sobre la gente que está en el Espíritu? Dios usa gente a la que puede usar. ¿Cómo es esto? Dios usa personas que están dispuestas a decir, Señor, yo lo hago. Y la persona puede decir, pero yo no tengo terminado el instituto, no importa. Señor, pero yo no tengo tanta experiencia, tantos años, no importa. Pero Señor, yo
tengo tantos años, no sé si voy a poder. Lo que el Señor necesita es gente que esté en su oración programada, gente que entienda la necesidad que hay alrededor y gente que actúe para ver la gloria de Dios sobre su vida. Hay un pastor de los pastores que el Señor más usa en Argentina en estos años, que él cuenta esto. Él era un joven que conoció al Señor y conoció al Señor de una manera tan profunda. Nadie en su familia conocía a Cristo, alguien le predicó el Evangelio en una plaza y él recibió a Cristo en esa plaza y empezó a caminar con el Señor. Así que un día fue a una casa de unos compañeros del colegio a estudiar y esos ambientes, ¿no?, del secundario, cuando todo el mundo se ríe, todo el mundo carga al otro, todo el mundo juega y tenían que hacer un trabajo y entonces el Espíritu Santo comienza a ponerle en su corazón que el dueño de la casa, el padre de familia, era un hombre que estaba con una gran depresión. Y él, una persona nuevita, dice, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Así que mientras estaban todos ahí haciendo el trabajo y él veía que su papá, el papá del chico anfitrión, ¿no?, pasaba. Él dijo, chicos, ¿saben qué? Tengo que compartirles algo. Y empezó a hablarles de lo poco que él sabe. Él dice, les cuenta su testimonio. Yo hace un tiempo estaba en una plaza, estaba angustiado, estaba deprimido, sentado en un banco. Y un hombre pasó con unos folletos y me habló de Jesucristo y oró por mí. Y yo tuve una experiencia que nunca antes había tenido. Y en el momento automáticamente, él dice, toda mi angustia se fue. Y empezó a ver dentro de mí un gozo tan fuerte, él dice algo tan... Y entonces el chico, un muchachito, le dice al padre, que el padre estaba parando la oreja, ¿no?, ahí en la cocina, este mensaje es para vos. No sabía ni el nombre del papá. Y el hombre comienza a llorar. Comienza a llorar. Y el chico dice, vamos a hacer una oración. Y él dice, tenía tanto miedo de hacer esa oración, no sabía, no conocía tanto cómo hacerla y qué voy a decir. Pero está llorando este hombre, tengo que orar. Así que dice, bueno, voy a hacer una oración. Y entonces él le pide a todos que cierren los ojos. Señor, dice, Señor, derrama de tu Espíritu Santo sobre esta necesidad que hay en esta noche acá. Y él empieza lo que había escuchado en la iglesia, lo poquito. Cuando abre los ojos, todos los chicos compañeros de él estaban todos llorando con él, con su papá. Mis hermanos, esa es la gloria de Dios. Que el Señor pueda transformar la vida de la gente por la predicación de la iglesia. Que la gente pueda experimentar el poder de Dios, porque el poder de Dios está en la vida de la persona que le está creyendo al Señor. Él dice, el pastor que cuenta esto, él dice, bueno, él es un pastor hace muchos años. Pero él dice, de mis compañeros que estaban ahí, hay 2 compañeros de él que también son pastores en los años. Dios los levantó como pastores en distintos lugares. Porque no tenía ni plata ni oro. Pero él dio lo que él tenía, a Jesucristo.
Mis hermanos, Satanás hace una obra tan sutil, tan confusa en nuestra vida, que tiene que ver con nosotros, ¿no? Idealizamos tanto las cosas, estamos tan cerrados en nuestra necesidad, tan bloqueados con lo que nos falta. Y eso es porque Satanás nos sacó del lugar de la victoria. El lugar de la victoria es este. Señor, en esta hora oramos, Señor, a favor de aquellos, Señor, que hoy están con una necesidad en su corazón. Oh Espíritu Santo, el ambiente aquí, Señor, nos permita ser gente espiritual, Señor, ser gente que entienda la dirección que tienes para nosotros, Señor, y nuestro corazón arda, Señor. Que todo bloqueo en esta noche, en nuestro corazón, en nuestra mente, se ha quitado en el nombre de Jesús. Señor, todo lo que no está favoreciendo el fluir de tu presencia, tú lo quites y siembres en nosotros, Señor, ese deseo de agradarte. Señor, tal vez hay en nosotros un tiempo de carencias, no tenemos todo lo que necesitamos o todo lo que querríamos tener, nos faltan cosas, no solo económicas, Señor, sino tal vez nos faltan cosas en nuestra vida. Nos faltan, Señor, argumentos, nos falta salud, nos están faltando, Señor, pero aún desde nuestros faltantes, Señor, nosotros podemos decir, yo no tengo esto, pero sí yo tengo a Jesucristo para ofrecer. Si yo tengo a Jesucristo para ofrecer. En esta noche, Señor, obra sobre nuestras vidas, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Vamos a decirle al Señor, aquí estoy. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, yo soy Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo viste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Señor, derrama en esta noche, derrama fuego en este lugar, Señor, fuego, Señor. Si hay alguien en esta noche que su corazón se ha detenido, Señor, está frenado, Señor, ha perdido el fervor
de parte de tu Espíritu Santo en esta noche. Enciende nuevamente, Señor. Enciende Dios, ahora en el nombre de Jesús. Vuelve, Señor, ahora nuestro corazón al lugar de la oración, al lugar de la comprensión de la necesidad de la gente, Señor, y a la acción que trae la gloria alrededor nuestro, Dios mío, en el nombre de Jesús. En esta noche, Señor, suelta sobre nuestras vidas, Señor, ese poder de lo alto que levante la iglesia y la ponga en el lugar que tú has preparado, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Quiero hacer una oración más. No hay nadie nuevo aquí con nosotros, pero sí la transmisión, sí. Esta es la primera vez que te hablan de Cristo, alguien te pasa este link con el culto de hoy y querés recibir a Jesucristo en tu corazón. Repetí esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi vida, te acepto como mi Salvador personal, perdona todos mis pecados y anota mi nombre en el libro de la vida. Yo te recibo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, al pie de la pantalla hay un teléfono, escribinos, así podemos hacerte un seguimiento. Por lo demás, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Aprovechen para saludar a sus